Somos del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, de la carrera de Ingeniería en Control y Automatización. Veremos la práctica 3, circuito mixto. Somos del grupo 3AM5, el equipo 1, que está conformado por Estrada Vargas, María Fernanda, Guzmán Fragoso, Luis Jesús y Nieto Martínez, Eric. En esta práctica comprobaremos de forma experimental la interconexión de resistencias y compararemos los resultados analíticos y numéricos. Bien, iniciaremos con el circuito serie. En esta ocasión vamos a trabajar con circuitos puramente resistivos. Recordemos que la característica principal de un circuito serie es que todos los elementos que componen nuestro circuito van a estar conectados entre sí de acuerdo al final del elemento con el principio del que viene. También veremos el comportamiento de las magnitudes eléctricas de un circuito serie. En este caso comenzamos con la resistencia, que la resistencia total va a ser igual a la suma de todas las resistencias integradas en nuestro circuito. En este caso, como nuestro circuito consta de 3 resistencias, quiere decir que nuestra resistencia total va a ser igual a RT igual a R1 más R2 más R3. Ahora, pasando con la tensión va a ser igual a la suma de todas las caídas de tensión de nuestros elementos. Esto quiere decir que BT va a ser igual a B1 más B2 más B3, en general Bn. Y pues igual, en este circuito, como solamente tenemos 3 elementos resistivos, pues BT va a ser igual a B1 más B2 más B3. Ahora, con la corriente pasa algo muy peculiar, y es que la corriente va a ser igual en todos nuestros elementos. Esto quiere decir que IT va a ser igual a I1, igual a I2, igual a I3 y en general IN. En esta ocasión, o en nuestro circuito, pues IT va a ser igual a I1, igual a I2, igual a I3. Estas magnitudes también se pueden calcular por medio de la ley de Ohm. En el circuito paralelo, el parámetro constante que tenemos es la tensión. La ecuación que define el comportamiento de la tensión en un circuito paralelo es igual a la tensión en cada resistencia. Por lo que la suma de las intensidades se define como la corriente que hay en el circuito. Entonces, por la ley de Kirchhoff, tenemos que la corriente va a ser igual a la suma de cada corriente y la resistencia es igual a el inverso de la suma de los inversos de las resistencias. Empezaremos con el ejercicio de esta práctica, el cual consta de analizar un circuito, en este caso de 7 resistencias interconectadas de distinta manera, de forma mixta, ya sea paralelo o serie, con una fuente de tensión de 9 volts. Bien, para esto primero tenemos que calcular la resistencia equivalente de todo el circuito, y primero observamos que tenemos nuestra resistencia de 56 ohms y 68 en paralelo. Bien, vamos a sacar su resistencia equivalente de ese circuito, y observamos que es aproximadamente 30.7 ohms. Bien, ahora reduciendo el circuito anterior, tenemos este circuito donde vemos que podemos reducir la conexión de la resistencia 3, R4, R5, 6, que están en serie, y R1 y R7. Ambos están en serie, por lo tanto, nada más para sacar la resistencia equivalente de un circuito serie, nada más es la suma algebraica de cada resistor. Sustituimos los valores y observamos que nuestros resistores equivalentes, la resistencia de 3 a 6 es de 232.7 ohms y la resistencia 1 y 7 es de 232 ohms. Bien. Ahora tenemos esta reducción, donde observamos que R1 y 7 y R3A6 están en paralelo, por lo tanto hacemos el cálculo, y llegamos a que nuestra resistencia equivalente es de 116.17 ohms. Y reduciendo el circuito, llegamos a este circuito, el cual consta de 2 resistores en serie, entonces nada más sumamos sus valores, y tenemos la resistencia total, la cual es 336.17 ohms. Una vez que tenemos esta resistencia, podemos hacer el cálculo de la intensidad total, la cual va a ser la tensión total sobre la resistencia total. Sustituimos los valores, y llegamos a que nuestra intensidad total es de 26.77 mA. Bien, ahora vamos a hacer el cálculo para la tensión de nuestro resistor equivalente de 1 a 7 ohms. Bien, entonces sustituimos los valores y llegamos, calculamos que la caída de tensión en ese resistor es de 3.11 volts. Bien, ahora vamos a calcular nuestra intensidad 1 e intensidad 2, volvemos a aplicar nuestra fórmula. Sustituimos los valores y llegamos que nuestra intensidad 1 es de 13.4 mA. Hacemos lo mismo para la intensidad 2 y llegamos a que es de 13.36 mA. Bien, ahora vamos a hacer sacar la tensión en nuestra resistencia equivalente de 5 a 6 para calcular la intensidad 3 y 4. Bien, ocupamos nuestra fórmula, sustituimos los valores y llegamos a que la caída de tensión en ese resistor es de 0.41 volts. Bien, ahora para hacer el cálculo de la intensidad 3 e intensidad 4, sustituimos los valores y llegamos que la intensidad 3 es de 7.34 mA y la intensidad 4 es igual a 6.05 mA. Una vez que llenamos los datos en nuestra tabla, ahora vamos a ver qué datos obtenemos en nuestra simulación. Ahora compararemos los valores obtenidos anteriormente con los valores de la simulación, lo cual vemos que en nuestras simulaciones tenemos valores muy aproximados a los que obtuvimos analíticamente. Bien, ahora veremos los resultados en la experimentación, es decir, el circuito en la vida real. Bien, observamos que aquí está nuestro circuito
de la práctica y vemos que lo estamos alimentando a una tensión de 9 volts y de corriente total tenemos 26.56 miliamperes. Ahora observamos que estamos midiendo la corriente 1, la cual es de 13.62 miliamperes, y nuestra corriente 2 es de 13.31 miliamperes. Ahora podemos observar que nuestra corriente 3 es de 7.08 miliamperes y nuestra corriente 4 es de 6.37 miliamperes. Como podemos observar, los valores analítico, numérico y experimental son más o menos iguales entre sí. Esto depende por el error o la tolerancia de las resistencias. Bien, ahora pasaremos a la creación de una PCB para nuestro circuito. Como ustedes pueden ver, este circuito consta de 7 resistencias y una fuente de alimentación. En este caso nos ayudaremos de Proteus, pero también existen otros softwares que nos pueden ayudar a hacer PCBs, como puede ser KiCad o PCB Wizard, entre otros muchos más. Bueno, primero para crear nuestra PCB pues tenemos que hacer el diagrama esquemático. Este diagrama esquemático pues también nos puede ayudar a simular el circuito y analizar su comportamiento de las magnitudes eléctricas. Seguido de esto pasamos al PCB layout, que como pueden ver nos aparecen todos los componentes utilizados anteriormente en el diagrama y pues bueno, aquí acomodamos los componentes de la mejor manera para poder optimizar el tamaño de nuestra PCB. También nos permite elegir el tamaño o grosor de nuestros pads y el tamaño o grosor de nuestras pistas, que bueno, estas van de acuerdo a los cálculos matemáticos previamente realizados. En la práctica se repasaron las características de resolución tanto de los circuitos serie como paralelo. En el circuito mixto se combinan las características de los circuitos anteriores y se ocupan las leyes de Kirchhoff para comprobar que tanto en la simulación como en físico los resultados son los mismos. Observamos que para el análisis de circuitos eléctricos nos es de mucha ayuda las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, y comparamos los resultados y observamos que son muy similares a los experimentados y los simulados. En esta práctica conocemos el circuito mixto y reafirmamos los conocimientos previos de un circuito serie y un circuito paralelo. Vimos que su método de resolución analítica de las magnitudes eléctricas es por medio del comportamiento de la tensión, la resistencia y la corriente que ocurren en los circuitos serie y paralelo. También vimos que los valores calculados analíticamente, experimentales y numéricos o simulados son más o menos iguales entre sí. Esto depende de los errores de tolerancia de los componentes.